Una moneda con mala suerte. Nunca he sido una persona supersticiosa. Crecí creyendo en la lógica y en la ciencia, en lo tangible y explicable. Pero lo que me ocurrió después de encontrar esa moneda desafió todo lo que creía. Ahora, mientras escribo esto, rodeado de la penumbra que apenas deja escapar un rayo de luz desde la lámpara de la esquina, mi mano tiembla al recordar cómo comenzó todo. No sé si este será mi último relato, pero si es así, que sirva como advertencia para aquellos que puedan tropezar con lo mismo. Era un día como cualquier otro, uno de esos grises y lluviosos donde el tiempo parece arrastrarse. Caminaba por la ciudad, tratando de despejar mi mente después de un día complicado en el trabajo. La lluvia golpeaba mi paraguas con fuerza, creando un tamborileo monótono que me acompañaba por las calles vacías. Fue entonces cuando la vi, brillando débilmente en la acera mojada. Una pequeña moneda, apenas visible entre las hojas caídas y los charcos de agua. No era una moneda común. Su superficie era dorada, pero tenía un aspecto viejo, desgastado. En un lado, una figura que no reconocí, en el otro, un grabado que se había desvanecido casi por completo. La recogí, pensando que tal vez era una antigua moneda de colección, algo que podría tener valor. Ese fue mi primer error. Llevé la moneda conmigo, guardándola en el bolsillo de mi abrigo mientras continuaba mi camino hacia casa. No pensé mucho en ella hasta más tarde esa noche, cuando comencé a sentir una inquietud inexplicable. Había algo en la moneda, algo que no podía quitarme de la cabeza. La saqué y la miré con más detalle bajo la luz de la lámpara de mi escritorio. El metal parecía más oscuro de lo que recordaba, y la figura grabada, aunque todavía indefinida, parecía ahora más siniestra. Esa noche fue la primera vez que experimenté una serie de sucesos desafortunados que parecían demasiado extraños para ser coincidencia. Comenzaron con cosas pequeñas. Mi computadora dejó de funcionar sin motivo aparente, el televisor se encendió solo en medio de la noche y escuché ruidos extraños que no pude localizar. Al principio, no lo relacioné con la moneda, pero todo cambió cuando, al día siguiente, sufrí un accidente en el trabajo. Una máquina que había usado cientos de veces sin problemas falló repentinamente, atrapando mi mano entre sus engranajes. El dolor fue insoportable, y aunque los médicos dijeron que había tenido suerte de no perder la mano, yo no lo sentí así. Me sentí observado, como si una sombra oscura estuviera constantemente al acecho, esperando el momento oportuno para atacarme. Esa misma noche, recordé la moneda. La saqué de mi bolsillo, mirándola con un nuevo sentido de aprensión. Había leído sobre objetos malditos, sobre historias de supersticiones pasadas, pero siempre las había desechado como cuentos de viejas. Sin embargo, no podía ignorar el creciente temor en mi pecho. Decidí deshacerme de ella. La llevé a un puente que cruzaba el río que corría cerca de mi casa. Con la esperanza de que el agua se llevara la maldición, lancé la moneda con todas mis fuerzas. La vi hundirse en las aguas turbias y sentí un ligero alivio. Pensé que, al fin, estaba libre, pero la mañana siguiente, la moneda estaba de nuevo en mi bolsillo. No podía creerlo. Pasé el día entero tratando de racionalizar lo que había sucedido, convenciéndome de que tal vez había encontrado otra moneda similar, aunque sabía en mi interior que no era así. Intenté tirarla de nuevo, esta vez enterrándola en un parque a kilómetros de mi casa. Sin embargo, cuando regresé, la moneda estaba allí, como si nunca se hubiera ido. El ciclo continuó, y con cada intento fallido de deshacerme de ella, las cosas empeoraron. Los accidentes se volvieron más graves, las sombras más persistentes. Comencé a tener pesadillas donde la figura en la moneda se movía, saliendo de su superficie y persiguiéndome a través de laberintos oscuros. Me despertaba con sudor frío, y cada vez que lo hacía, la moneda estaba en mi mano, apretada como si nunca la hubiera soltado. Perdí mi trabajo después de que un incidente en la oficina dejó a varios compañeros heridos. Nadie podía explicarlo, pero yo sabía que era culpa de la moneda. Me aislé, evitando a amigos y familiares, temiendo que mi mala suerte pudiera extenderse a ellos. Cada día, sentía que la moneda me arrastraba más y más hacia un abismo del que no había escapatoria. Una noche, después de varios días sin apenas dormir, decidí buscar respuestas. Encontré viejos textos en internet, relatos sobre monedas malditas que traían desgracias a quienes las poseían.
Historias de personas que habían intentado deshacerse de ellas de todas las formas posibles, solo para descubrir que la maldición era inquebrantable. Las únicas soluciones que encontré hablaban de transmitir la maldición a otra persona, pero la idea de condenar a alguien más a mi destino me horrorizaba. Intenté ignorar la moneda, fingir que no estaba allí. Pero el destino tenía otros planes. Las desgracias no solo continuaron, sino que se intensificaron. Perdí a seres queridos en accidentes inexplicables, mi hogar fue destruido en un incendio y mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Sentía que la vida me estaba despojando de todo lo que amaba, como si la moneda estuviera alimentándose de mi sufrimiento. Fue entonces cuando la desesperación me llevó a tomar una decisión que jamás pensé que sería capaz de considerar. Si no podía deshacerme de la moneda de manera normal, entonces tal vez la única forma de romper el ciclo era acabando con todo. Pero la idea de suicidio, aunque tentadora en mi estado de desesperación, no me ofrecía la paz que anhelaba. Temía que la moneda me seguiría incluso en la muerte, condenándome a una eternidad de tormento. Finalmente, encontré una salida, aunque no era la que esperaba. Leí sobre un ritual antiguo que involucraba ofrecer un sacrificio a la moneda, un acto de desesperación que podría apaciguar a las fuerzas detrás de ella. No estaba dispuesto a sacrificar a nadie más, pero me di cuenta de que no tenía otra opción. El ritual requería que la moneda fuera sumergida en la sangre de quien la poseía, sellando un pacto que liberaría al portador actual a cambio de su vida. Me armé de valor y me dirigí al mismo río donde había intentado deshacerme de la moneda por primera vez. Llevé un cuchillo conmigo, decidido a terminar con todo. La luna llena brillaba sobre las aguas mientras me paraba en el borde del puente, la moneda en una mano y el cuchillo en la otra. Murmurando las palabras del ritual que había memorizado, hice un corte profundo en mi palma y dejé que la sangre fluyera sobre la moneda. El dolor fue intenso, pero algo más ocurrió en ese momento. Sentí un cambio en el aire, como si las sombras se retiraran y una presencia oscura que había estado conmigo se desvaneciera lentamente. La moneda, cubierta de sangre, cayó al agua y desapareció en las profundidades. Por primera vez en meses, sentí un alivio genuino. Me desplomé en el suelo, agotado pero libre. Sabía que lo que había hecho era oscuro, y que tal vez mi alma había sido condenada, pero en ese momento no me importaba. La moneda ya no me pertenecía. Me fui del lugar, dejando atrás la ciudad, mi vida anterior, y todo lo que alguna vez conocí. Viví como un nómada durante meses, sin atreverme a quedarme en un lugar por mucho tiempo, temiendo que la moneda pudiera encontrarme de nuevo. Pero no lo hizo. A medida que pasaba el tiempo, mis heridas comenzaron a sanar, tanto las físicas como las mentales. Comencé a reconstruir mi vida en un lugar donde nadie me conocía. Pero, a pesar de todo, no puedo evitar mirar sobre mi hombro de vez en cuando, esperando ver un destello dorado en la oscuridad, porque, aunque la moneda ya no está conmigo, no puedo evitar sentir que algo quedó en mi interior, una marca indeleble de mi encuentro con lo inexplicable. Y cada vez que siento esa inquietud en mi pecho, me pregunto si, en algún lugar del mundo, alguien más ha encontrado esa maldita moneda, y si su vida está siendo despojada, como lo fue la mía. El número 13. Nunca he sido una persona supersticiosa. Creía en la lógica, en el sentido común, en la causalidad. Para mí, los números eran solo eso, números, herramientas que usaba diariamente en mi trabajo como contable. Pero ahora, después de todo lo que ha sucedido, mi percepción ha cambiado, porque he descubierto que hay un número, un simple número, que puede desatar una cadena de eventos que desafía toda explicación racional. Todo comenzó de la manera más mundana. Era un viernes por la tarde, un día como cualquier otro. El tipo de día que te hace desear que llegue el fin de semana para poder desconectar del trabajo, ver una película y relajarte. Estaba terminando un informe financiero cuando mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. No le presté mucha atención al principio, pero cuando lo abrí, vi que contenía solo un número, 13. Fruncí el ceño, confundido. Era extraño recibir un mensaje así, pero lo descarté como una broma o un error. Sin embargo, a partir de ese momento, el número 13 comenzó a aparecer en todas partes. Esa noche, mientras cenaba, me atraganté con un trozo de carne.
No había nada particularmente especial en la comida, pero el trozo pareció quedarse atorado en mi garganta. Tosí y toqué, tratando de expulsarlo, hasta que finalmente logré tragarlo. Cuando recuperé el aliento, miré el reloj para ver cuánto tiempo había pasado. Eran las 7:13 de la tarde. Lo mencioné solo porque me pareció una coincidencia extraña, pero no le di más importancia. Al día siguiente, mientras estaba en el supermercado, noté que el total de mi compra era exactamente 13 pesos con 13 centavos. Una coincidencia más, me dije, aunque una parte de mí comenzaba a sentirse incómoda. Sin embargo, las cosas comenzaron a volverse más inquietantes. El domingo por la tarde salí a dar un paseo por el parque. Era un día soleado, perfecto para desconectar un poco. Decidí comprar un helado en un puesto y, mientras esperaba mi turno, noté que el hombre delante de mí llevaba una camiseta con el número 13 estampado en la espalda. Cuando fue mi turno de pedir, el vendedor me informó que acababa de vender su último helado y me quedé sin nada. No pude evitar pensar que el número 13 me había vuelto a alcanzar, pero fue el lunes cuando las cosas comenzaron a volverse realmente serias. Esa mañana, me dirigía al trabajo cuando un camión pasó a toda velocidad por una esquina, salpicando agua sucia de un charco que no había visto. Me empapé de pies a cabeza. Miré la matrícula del camión para reclamar, pero todo lo que recuerdo fue el número 13 al final de la placa. Ese día, llegué tarde a una reunión importante y mi jefe no estaba contento. De alguna manera, el número 13 parecía estar en mi contra. A partir de ahí, el número comenzó a aparecer con una frecuencia inquietante. Me llamaban por error desde un número de teléfono que terminaba en 13, el autobús que tomaba para ir al trabajo siempre era el número 13, y un día, cuando fui a un restaurante, me dieron la mesa 13 sin siquiera preguntar. Empecé a notar que cada vez que el número aparecía, algo malo sucedía. Un pequeño accidente, un malentendido, o simplemente un día arruinado, pero lo peor estaba por venir. Un día, después de otra serie de pequeñas desgracias, decidí investigar. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Había algo extraño, algo que no podía explicar. ¿Por qué el número 13 estaba tan presente en mi vida? ¿Y por qué parecía traer consigo tanta mala suerte? Comencé buscando en internet, pero rápidamente me di cuenta de que no encontraría respuestas en páginas web sobre supersticiones o numerología. Necesitaba algo más concreto, algo que pudiera explicar lo que estaba pasando. Decidí entonces acudir a una librería de segunda mano que había cerca de mi casa. Tenía una sección de ocultismo y esoterismo, y pensé que tal vez podría encontrar algo que me ayudara a entender. El dueño de la librería, un hombre mayor con un aire de misterio, me observó mientras rebuscaba entre los estantes. Después de un rato, se acercó y me preguntó qué estaba buscando. Dudé un momento antes de contarle mi historia, omitiendo los detalles más extraños, pero dejando claro que estaba interesado en el significado del número 13 y su supuesta conexión con la mala suerte. El hombre asintió lentamente, como si hubiera escuchado algo similar antes. Sin decir una palabra, se dirigió a un estante en la parte trasera de la tienda y sacó un libro viejo, con la portada desgastada y sin título. Me lo entregó y me dijo que lo leyera con cuidado. Al llegar a casa, me senté en la mesa de la cocina y abrí el libro. Era un libro sobre numerología, pero no el tipo de numerología que había visto antes. Este era más oscuro, más siniestro. Describía cómo ciertos números podían estar malditos, cómo podían atraer la desgracia a quienes los encontraban con demasiada frecuencia. Según el libro, el número 13 era uno de los más poderosos, un número que no solo traía mala suerte, sino que también tenía la capacidad de marcar a una persona, de conectarla con fuerzas que escapaban a la comprensión humana. A medida que avanzaba en la lectura, mi corazón comenzó a latir más rápido. El libro hablaba de personas que habían sido perseguidas por el número 13, personas que habían intentado escapar de su influencia, pero que al final habían sucumbido a su poder. Me detuve en una página que describía un ritual para romper la conexión con el número, pero las instrucciones eran vagas y difíciles de seguir. Esa noche, dormí mal. Las palabras del libro resonaban en mi cabeza y el número 13 parecía estar en cada esquina de mi mente.
Soñé con sombras, con voces susurrantes que me decían que no podía escapar, que el número me había elegido y que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Desperté sudando, con el sonido del despertador que marcaba las 6:13 de la mañana. El número 13, de nuevo, como si se estuviera burlando de mí. Miré el libro en la mesa de noche y decidí que tenía que intentar el ritual. No podía seguir viviendo con esa sombra sobre mí. Pasé el día recolectando los objetos necesarios, velas negras, sal y un objeto personal que, según el libro, debía usar para sellar el ritual. No fue fácil encontrar todo lo que necesitaba y la sensación de urgencia crecía con cada minuto que pasaba. Finalmente, al caer la noche, me encerré en mi apartamento y preparé todo. Encendí las velas y dibujé un círculo de sal en el suelo, tal como indicaba el libro. Me senté en el centro, con el objeto personal en la mano, y comencé a recitar las palabras que había memorizado. Era un cántico en un idioma antiguo, uno que no entendía pero que repetí con precisión. A medida que lo hacía, el aire en la habitación se volvió más denso, más pesado. Las llamas de las velas parpadearon, y por un momento pensé que se apagarían. Entonces, lo sentí. Una presencia, algo que no podía ver pero que estaba allí, observándome. Mi piel se erizó y una sensación de pánico me invadió. Pero seguí recitando, con la esperanza de que el ritual funcionara. El número 13 apareció en mi mente, una y otra vez, como un martillo golpeando mi cráneo. Lo veía en todas partes, incluso con los ojos cerrados. Sabía que estaba perdiendo el control. Finalmente, cuando recité la última palabra, un viento gélido atravesó la habitación, apagando las velas y desvaneciendo el círculo de sal. Me quedé en la oscuridad, temblando, esperando algo, cualquier cosa. Pero no pasó nada. El silencio era abrumador, y por un momento, pensé que todo había terminado, que el ritual había funcionado. Me levanté, con las piernas temblorosas, y me dirigí hacia el interruptor de la luz. Cuando la habitación se iluminó, todo parecía normal. Pero en el fondo de mi mente, algo no estaba bien. Sabía que no estaba solo, que esa presencia seguía allí, acechando en las sombras. Miré el reloj, y mi corazón se detuvo, eran las 13:13. El pánico me invadió, y supe que el ritual no había hecho más que empeorar las cosas. El número 13 no se había ido, sino que ahora estaba más fuerte, más presente que nunca. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un infierno. Los días siguientes fueron un torbellino de desgracias. Perdí mi trabajo después de cometer un error catastrófico en un informe financiero, uno que nunca habría cometido si no hubiera estado tan distraído por el número 13. Mis amigos comenzaron a alejarse de mí, como si algo en mi presencia los asustara. Incluso mis vecinos, que solían saludarme cordialmente, comenzaron a evitarme. El número 13 estaba en todas partes. No podía escapar de él. Aparecía en los recibos, en los relojes, en las matrículas de los coches, incluso en los sueños que tenía cada noche. Y cada vez que lo veía, algo malo sucedía. Una caída por las escaleras, un accidente de tráfico, una enfermedad repentina. Mi vida se estaba desmoronando, y no podía hacer nada para detenerlo. Finalmente, desesperado, decidí volver a la librería. Pero cuando llegué, encontré la tienda cerrada y abandonada. No había señales del dueño, ni de los libros que había visto la primera vez. Era como si la tienda nunca hubiera existido. Me sentí atrapado, sin salida, sin esperanza. Esa noche, me senté en mi apartamento, rodeado de la oscuridad que se cernía sobre mí. El número 13 estaba en mi mente, golpeando sin cesar, una fuerza implacable que no podía ignorar. Sabía que no había escape, que el número me había marcado para siempre. Miré por la ventana, viendo las luces de la ciudad parpadear en la distancia. La sensación de soledad era aplastante y supe que no duraría mucho más. Podía sentir cómo la oscuridad se acercaba, cómo el número 13 se hacía más fuerte, más real. Cuando el reloj marcó las 13:13 una vez más, supe que había llegado el final. El aire en la habitación se volvió gélido y una figura oscura apareció en el espejo frente a mí. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada fija en mí, como si estuviera esperando el momento adecuado para atacar. Cerré los ojos, sabiendo que no había escapatoria. El número 13 había ganado, y yo era su próxima víctima. Sentí un frío intenso en mi pecho,
como si algo se clavara en mi corazón, y en ese momento supe que todo había terminado. La casa de las tragedias. Nunca creí en las maldiciones. Como alguien que siempre ha confiado en la lógica, en las razones detrás de cada evento, me resulta difícil admitir lo que estoy a punto de contar. Pero lo que vivimos en esa casa desafía cualquier explicación racional. Ahora, mientras escribo estas palabras desde un lugar seguro, o al menos eso espero, me doy cuenta de que la ignorancia y la incredulidad pueden ser tan peligrosas como las fuerzas que acechan en las sombras. La casa nos atrapó desde el primer momento. Era todo lo que siempre habíamos soñado. Una construcción antigua, con ese estilo clásico que tanto nos atraía, rodeada de un jardín amplio y árboles que parecían protegerla del bullicio del mundo exterior. El precio, increíblemente bajo, parecía casi un regalo del destino. Después de años de ahorrar y de buscar un lugar donde comenzar nuestra vida juntos, esta casa apareció como una respuesta a todas nuestras plegarias. Firmamos los papeles con una sonrisa en el rostro, ignorando las miradas curiosas y los susurros de los vecinos que nos vieron mudarnos. Nos instalaron rápidamente, encantados con el espacio y la sensación de paz que, en esos primeros días, impregnaba cada rincón de nuestro nuevo hogar. La casa, aunque necesitaba algunas reparaciones menores, era perfecta para nosotros. Pero, poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Al principio, fueron pequeños inconvenientes, luces que parpadeaban sin motivo aparente, puertas que se cerraban de golpe a pesar de que no había corrientes de aire, y ruidos extraños en la noche que atribuimos a la edad de la casa. No le dimos demasiada importancia. Estábamos ocupados desempacando, decorando, adaptándonos a nuestra nueva vida. Nos decíamos que eran cosas normales en una casa vieja, parte de su encanto. Sin embargo, estos incidentes pronto se volvieron más difíciles de ignorar. Recuerdo una noche en particular, cuando estábamos en la cama, intentando dormir. Una fuerte ráfaga de viento pareció azotar la casa, haciendo que las ventanas temblaran. Me levanté para cerrarlas mejor, pero, para mi sorpresa, ya estaban cerradas. Mientras volvía a la cama, escuché un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído en el ático. El sonido se repitió una y otra vez, hasta que finalmente cesó, dejando un silencio inquietante a su paso. Decidimos investigar a la mañana siguiente. Subimos al ático, esperando encontrar alguna explicación lógica para los ruidos. Sin embargo, lo que encontramos fue desconcertante, nada había caído, nada estaba fuera de lugar. El ático estaba tal como lo habíamos dejado, vacío y polvoriento. Nos miramos, tratando de ocultar la preocupación que comenzaba a gestarse en nuestros corazones. Tal vez fue un animal, nos dijimos, o simplemente nuestra imaginación. Pero a partir de ese momento, las cosas se intensificaron. Una tarde, mientras estábamos en la cocina preparando la cena, escuchamos un grito. Era un grito agudo, desesperado, que parecía provenir de dentro de la casa. Corrimos hacia la fuente del sonido, pero no encontramos nada. La casa estaba vacía, solo nosotros estábamos allí. Buscamos por todas partes, pero no había señales de que alguien más estuviera presente. El grito resonó en nuestras mentes durante el resto de la noche, dejando una sensación de inquietud que se instaló en el fondo de nuestros pensamientos. Decidimos hablar con los vecinos, buscando alguna explicación. Fue entonces cuando nos enteramos de la historia de la casa, una historia que nos heló la sangre. Al parecer, las familias que habían vivido allí antes que nosotros habían sufrido una serie de tragedias inexplicables. Accidentes fatales, desapariciones misteriosas y muertes violentas parecían seguir a cada nuevo inquilino como una sombra maldita. Los vecinos hablaban en susurros, mirando la casa con miedo y evitándola a toda costa. No quise creerlo. Pensé que eran solo supersticiones, cuentos exagerados para asustar a los nuevos dueños. Pero a medida que pasaban los días, los eventos en la casa se volvieron más difíciles de ignorar. Objetos que desaparecían y luego reaparecían en lugares imposibles, sombras que se movían por el rabillo del ojo y esa constante sensación de ser observados, incluso cuando estábamos solos. Las noches se volvieron insoportables. Comenzamos a tener pesadillas, siempre con el mismo tema, la casa nos atrapaba, nos devoraba lentamente y no podíamos escapar.
Despertábamos sudando, con el corazón latiendo desbocado, y nos encontrábamos agarrados el uno al otro, temiendo volver a cerrar los ojos. Entonces, comenzaron los accidentes. El primero fue menor, casi trivial. Un resbalón en la escalera que terminó en un esguince, nada grave, pero el inicio de una serie de eventos que nos hizo cuestionar nuestra cordura. La cocina parecía tener una voluntad propia, cuchillos que caían de la encimera, quemadores que se encendían solos, y ese constante olor a gas, a pesar de que nunca pudimos encontrar ninguna fuga. Una noche, mientras intentábamos relajarnos en el salón, el fuego de la chimenea se apagó repentinamente, dejando la habitación en una oscuridad casi total. Nos levantamos para encender las luces, pero ninguna funcionaba. Mientras buscábamos a tientas una linterna, escuchamos un susurro, una voz débil que provenía del pasillo. Nos quedamos congelados, el aire se volvió denso y frío, como si la casa misma hubiera inhalado profundamente y estuviera reteniendo el aliento. Encendimos la linterna y apuntamos hacia el pasillo, pero no había nadie. Sin embargo, el susurro continuaba, sus palabras eran incomprensibles, pero el tono era claro, urgencia, desesperación, una advertencia. Intentamos salir de la casa, pero la puerta principal no se abría. La cerradura, que había funcionado perfectamente hasta entonces, estaba atorada. Golpeamos, tiramos, pero fue en vano. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió sola, como si la casa hubiera decidido dejarnos ir, solo por esa noche. Nos fuimos a un hotel cercano, demasiado asustados para volver. Esa noche hablamos de vender la casa, de alejarnos de allí para siempre. Pero cuando regresamos al día siguiente, con la luz del sol filtrándose por las ventanas, nuestras decisiones de la noche anterior parecían exageradas. Quizás habíamos dejado que el miedo nos dominara, pensamos. Tal vez todo tenía una explicación lógica, aunque aún no la hubiéramos encontrado. Volvimos a la casa, decididos a enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. Pero la casa tenía otros planes. Las semanas siguientes fueron un descenso rápido hacia el caos. Las luces comenzaban a parpadear sin motivo, y los ruidos se hacían cada vez más fuertes y frecuentes. El clima también parecía estar en nuestra contra. Tormentas eléctricas inusuales se desataban justo sobre nuestra casa, dejando el resto del vecindario intacto. Un día, mientras estaba solo en la casa, decidí investigar más a fondo. Subí al ático de nuevo, buscando cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto antes. Mientras removía cajas llenas de polvo, encontré algo que me detuvo en seco, un viejo cuaderno cubierto de telarañas y con las páginas amarillentas. En él, un registro detallado de todas las tragedias que habían ocurrido en la casa, escrito por alguien que había vivido allí antes. La caligrafía era errática y las últimas páginas estaban llenas de palabras incoherentes, como si el escritor hubiera perdido la razón. Pero un nombre se repetía una y otra vez, Malcolm. No sabía quién era, pero ese nombre parecía estar en el centro de todo. A medida que leía, comencé a sentir que algo me observaba desde la oscuridad del ático. Cerré el cuaderno de golpe y bajé corriendo. No mencioné lo que había encontrado, pero desde ese día, la sensación de ser observado se intensificó. Malcolm, fuera quien fuera, se había vuelto más presente, más enfadado. A partir de ese momento, mi pareja y yo comenzamos a experimentar fenómenos aún más aterradores. Los objetos volaban por la casa, como si una fuerza invisible los lanzara con furia. Las puertas se cerraban de golpe justo cuando intentábamos salir de una habitación, y los susurros, ahora más claros, parecían venir de todas partes a la vez. Empezamos a evitar pasar tiempo en casa. Nos quedábamos hasta tarde en el trabajo, salíamos a cenar, cualquier excusa para no volver. Pero no podíamos escapar para siempre. La casa nos llamaba, nos atraía de regreso con una fuerza que no podíamos resistir. Finalmente, decidimos contactar a alguien que pudiera ayudarnos. No sabíamos a quién recurrir, pero recordamos haber oído hablar de una mujer en la ciudad, alguien que supuestamente tenía conocimiento sobre lo paranormal. Nos encontramos con ella en una pequeña tienda en un callejón oscuro, el tipo de lugar que uno evita a menos que esté desesperado. Le contamos nuestra historia y ella escuchó en silencio, asintiendo lentamente mientras hablábamos. Nos advirtió que lo que habitaba en nuestra casa no era simplemente un espíritu. Era algo mucho más antiguo, más oscuro. Nos dijo que la casa estaba marcada,
que todas las tragedias que habían ocurrido allí habían dejado una cicatriz en el tejido mismo de la realidad. Y esa cicatriz, ese mal, se alimentaba de nosotros, de nuestro miedo, de nuestro dolor. Nos dio instrucciones para un ritual, algo que podría, si teníamos suerte, apaciguar la ira que se había acumulado en la casa. Requería que siguiéramos una serie de pasos precisos, utilizando objetos específicos que ella nos proporcionó. Pero también nos advirtió que no había garantías. La casa ya tenía demasiado poder. Volvimos a casa esa noche con una mezcla de esperanza y temor. Prepararnos para el ritual fue una experiencia tensa, cada ruido, cada sombra parecía un presagio de algo terrible. Finalmente, cuando todo estuvo listo, comenzamos. El aire se volvió pesado y frío, como si toda la casa contuviera la respiración. Recitamos las palabras que la mujer nos había enseñado, siguiendo los pasos al pie de la letra. Pero a medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más opresivo. Sentía que algo nos rodeaba, una presencia tangible que nos observaba desde la oscuridad. Cuando llegamos al final del ritual, el silencio se hizo absoluto. Por un momento, pensé que habíamos tenido éxito. Pero entonces, una risa baja y gutural resonó en toda la casa, haciendo que el suelo temblara bajo nuestros pies. Las luces estallaron, arrojándonos a la oscuridad. Sentí un dolor agudo en mi pecho, como si algo se aferrara a mi corazón, apretando con una fuerza sobrehumana. Caí de rodillas, luchando por respirar. Podía sentir cómo mi pareja intentaba ayudarme, pero también estaba siendo atacada por esa fuerza invisible. Fue entonces cuando lo vi, la figura de un hombre, o lo que quedaba de uno, emergiendo de las sombras. Ira Malcolm, de alguna forma lo sabía, su rostro distorsionado por el odio y la desesperación. Nos quedamos atrapados en un torbellino de oscuridad, incapaces de movernos, incapaces de escapar. Malcolm avanzó hacia nosotros, cada paso una sentencia de muerte. Justo cuando pensé que todo había terminado, la casa tembló con una fuerza titánica. Las paredes comenzaron a agrietarse, el techo crujió y el suelo se abrió bajo nosotros. Nos lanzamos fuera de la casa, tambaleándonos mientras el edificio se derrumbaba detrás de nosotros. Nos caímos al suelo, exhaustos, viendo cómo la casa que una vez amamos se convertía en ruinas ante nuestros ojos. Cuando todo terminó, no quedó más que un montón de escombros y polvo. La maldición, el odio, el dolor que había habitado esa casa, finalmente se había liberado de su prisión, llevándosela consigo. No miramos atrás cuando nos fuimos, no dijimos una palabra mientras nos alejábamos, dejando atrás nuestras pertenencias, nuestros sueños y esa oscura parte de nuestras vidas. Nunca volvimos a la ciudad. Nos mudamos a un lugar donde nadie nos conociera, donde pudiéramos empezar de nuevo. Pero las cicatrices que dejó esa casa nunca se desvanecerán. Todavía tengo pesadillas en las que Malcolm me persigue, su risa resonando en mis oídos. Y aunque hemos intentado seguir adelante, una parte de mí siempre vivirá con el temor de que, algún día, algo similar vuelva a encontrarnos. Porque algunas casas no son solo estructuras de ladrillo y madera. Algunas casas son trampas, esperando a que sus próximos habitantes entren, desprevenidos, para devorarlos lentamente, una pieza a la vez. La cadena de accidentes. Las primeras veces no sospeché nada. Después de todo, la vida está llena de accidentes, de esas pequeñas tragedias que le ocurren a todos, tarde o temprano. Pero cuando los incidentes comenzaron a acumularse, cuando las personas a mi alrededor empezaron a sufrir, no pude evitar preguntarme si algo más estaba ocurriendo. La primera vez que noté algo extraño fue con Emily, mi compañera de trabajo. Nos habíamos hecho amigas rápidamente desde que me uní a la empresa y solíamos tomar el almuerzo juntas casi todos los días. Era el tipo de persona que irradiaba calidez y su risa podía iluminar cualquier habitación. Una tarde, después de una comida especialmente divertida, nos despedimos con la promesa de reunirnos para tomar algo el fin de semana. Esa misma noche, recibí una llamada de su madre. Emily había sido atropellada por un coche mientras cruzaba la calle para volver a casa. Me quedé en shock, el teléfono temblando en mi mano mientras trataba de procesar la noticia. No me sentí responsable, claro que no. ¿Cómo podría haberlo sido? Pero algo dentro de mí se removió incómodo,
como si una pequeña voz estuviera susurrando que algo no estaba bien. El siguiente incidente ocurrió poco después, con mi vecino, el señor Thompson. Era un hombre mayor, solitario pero amable, que solía saludarme cada mañana cuando salía para el trabajo. Un día, al volver a casa, lo encontré en la acera, tratando de mover una caja pesada hacia su puerta. Sin pensarlo dos veces, me acerqué para ayudarlo. Pasamos unos minutos conversando mientras lo ayudaba a llevar la caja adentro, y él me agradeció con una sonrisa antes de cerrar la puerta. Al día siguiente, escuché la ambulancia. El señor Thompson había sufrido un ataque al corazón esa misma noche. Los paramédicos dijeron que había sido repentino, sin previo aviso. La misma sensación de inquietud volvió a mí, pero traté de apartarla. Era solo una coincidencia, ¿verdad? La vida estaba llena de eventos desafortunados y yo simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero las coincidencias continuaron. Una semana después, mi peluquera de confianza, Carla, a quien había estado visitando durante años, sufrió un terrible accidente en su salón. Estaba cortándome el cabello cuando, de repente, la estantería detrás de ella se desprendió de la pared, cayendo sobre ella y dejándola inconsciente. Tuvo que ser llevada de urgencia al hospital con una conmoción cerebral y múltiples fracturas. Recuerdo haberme sentado en la silla, paralizada, mientras los otros empleados del salón corrían a su alrededor, tratando de ayudarla. El miedo se instaló en mi pecho como un peso insoportable. Empecé a preguntarme si era yo. Si de alguna manera estaba conectada a estos accidentes, si mi presencia era una especie de maldición que afectaba a quienes se acercaban a mí. La idea era ridícula, pero no podía sacármela de la cabeza. Cada vez que conocía a alguien nuevo, cada vez que me acercaba a otra persona, me encontraba temiendo lo peor. Decidí que necesitaba aislarme, alejarme de los demás para evitar que algo terrible les sucediera. Me convencí de que era lo mejor para todos. Dejé de salir con mis amigos, empecé a rechazar invitaciones y me volví distante en el trabajo. Mis compañeros comenzaron a murmurar a mis espaldas, preocupados por mi cambio de actitud, pero no me importaba. Si estar sola significaba protegerlos, estaba dispuesta a hacerlo. El aislamiento no fue fácil. La soledad se apoderó de mí, convirtiendo cada día en una lucha contra la desesperación. Mi apartamento, que alguna vez había sido un refugio acogedor, comenzó a sentirse como una prisión. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, el silencio era ensordecedor, y cada noche me encontraba luchando contra las lágrimas, pero incluso la soledad no fue suficiente para detener la cadena de accidentes. Una tarde, mientras volvía del supermercado, me encontré con una antigua amiga del instituto, Sara. Hacía años que no la veía, y fue una sorpresa encontrarla en mi vecindario. A pesar de mis esfuerzos por evitar el contacto, ella insistió en que fuéramos a tomar un café. Me convencí de que no podía seguir evitando a todos, que una pequeña charla no haría daño a nadie. Me equivoqué. Nos sentamos en una pequeña cafetería cercana y comenzamos a ponernos al día. Sara me habló de su vida, de su trabajo, de su reciente compromiso. Parecía tan feliz, tan llena de vida, que por un momento olvidé mis temores. Pero al salir de la cafetería, sucedió lo inevitable. Sara tropezó con un bordillo y cayó, torciéndose el tobillo tan gravemente que tuvo que ser llevada al hospital. Verla en el suelo, retorciéndose de dolor, hizo que el pánico se apoderara de mí. La maldición seguía activa, y ahora era más fuerte que nunca. Regresé a mi apartamento, temblando, y me encerré en mi habitación. Sabía que no podía seguir viviendo así, pero no sabía qué hacer. No podía pedir ayuda, no podía arriesgarme a que alguien más sufriera por mi culpa. Las personas que más me importaban estaban en peligro, y todo por estar cerca de mí. Días después, recibí una llamada de mi madre. Estaba preocupada por mí, decía que no había sabido de mí en semanas y que quería saber si todo estaba bien. No pude evitar llorar mientras hablaba con ella, intentando explicarle lo que estaba sucediendo sin sonar completamente loca. Le conté sobre los accidentes, sobre cómo cada persona con la que interactuaba terminaba herida o peor. Mi madre, siempre la pragmática, trató de tranquilizarme, diciéndome que todo era una coincidencia, que no había nada malo conmigo. Pero en el fondo, sabía que no era así. Después de colgar, decidí que tenía que tomar medidas más drásticas.
Si aislarme no era suficiente, tal vez había algo más que pudiera hacer para romper la cadena de accidentes. Comencé a investigar, buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que me estaba sucediendo. Me adentré en foros de internet, leí sobre maldiciones, sobre energías negativas, sobre personas que habían vivido experiencias similares. Pero todo lo que encontré fueron teorías vagas, supersticiones y charlatanería. No había respuestas claras, y con cada día que pasaba, mi desesperación crecía. Una noche, mientras navegaba por un oscuro rincón de la web, encontré un artículo que hablaba sobre la maldición del afecto. Según la leyenda, era una maldición antigua que afectaba a aquellos que, sin saberlo, habían atraído la ira de un espíritu vengativo. La maldición hacía que cualquier persona que interactuara con la víctima sufriera desgracias, accidentes o incluso la muerte. La única forma de romper la maldición, decía el artículo, era encontrar el origen del espíritu y hacer las paces con él. Solo entonces, la cadena de accidentes se detendría. Aunque sonaba ridículo, en mi desesperación, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Me puse en contacto con un medium que encontré en uno de los foros, alguien que afirmaba poder comunicarse con los espíritus y ayudar a resolver maldiciones. Lo contacté y, a regañadientes, accedió a reunirse conmigo. La cita se llevó a cabo en un pequeño apartamento en una parte olvidada de la ciudad. El medium, un hombre de aspecto cansado y ojos inquietantes, me recibió con una mirada que me hizo estremecer. Me senté en su sala de estar, rodeada de velas y amuletos extraños, y le conté todo lo que había estado sucediendo. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero sin decir una palabra. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el medium habló. Dijo que, efectivamente, había un espíritu enfurecido ligado a mí, uno que había estado provocando los accidentes. Según él, el espíritu era de una persona que había muerto de manera injusta y cuya alma no podía descansar en paz. No sabía quién era el espíritu ni por qué estaba vinculado a mí, pero creía que la única forma de liberarme era confrontarlo directamente. Esa noche, el medium me condujo a una especie de trance. Encendió más velas, quemó incienso y comenzó a murmurar palabras en un idioma que no reconocía. A medida que las palabras se hacían más intensas, sentí que el aire en la habitación se volvía más denso, como si algo invisible comenzara a rodearme. Cerré los ojos y, por un momento, me sentí flotando en un vacío oscuro. Entonces, lo sentí. Una presencia, fría y furiosa, que parecía surgir de las profundidades de mi mente. No podía verla, pero sabía que estaba allí, observándome. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y supe que estaba frente al espíritu que había estado causando todos los accidentes. El medium me pidió que hablara, que intentara comunicarme con el espíritu. Tartamudeé, sin saber qué decir, pero finalmente logré pronunciar las palabras. Le pregunté quién era, qué quería de mí, por qué me estaba haciendo esto. Durante unos segundos, no hubo respuesta. Luego, sentí una presión en mi pecho, como si algo intentara aplastarme desde adentro. Una voz, baja y susurrante, resonó en mi mente. No es tu culpa, dijo. Pero tú puedes liberarme. La voz me habló de una injusticia, de una traición que había llevado a su muerte. No entendí todos los detalles, pero supe que el espíritu había sido asesinado y que su asesino había escapado sin castigo. La ira y el dolor habían mantenido al espíritu atrapado, incapaz de encontrar paz, y de alguna manera yo había quedado en el centro de su venganza. El medium me dijo que debía ayudar al espíritu a encontrar justicia, a llevar al asesino ante la justicia. Pero no tenía idea de cómo hacerlo. No sabía quién era el espíritu, ni quién había sido su asesino. Me sentí impotente, perdida en un mar de preguntas sin respuestas. Los días que siguieron fueron una lucha constante contra la desesperación. Sabía que el espíritu seguía conmigo, esperando que cumpliera con mi promesa de liberarlo. Pero cada vez que intentaba investigar, cada vez que trataba de encontrar pistas, me topaba con callejones sin salida. La presión crecía, y con ella, la cadena de accidentes continuaba. Las personas a mi alrededor seguían sufriendo, y yo seguía sintiéndome culpable por cada desgracia que les ocurría. Mi vida se desmoronaba, y no veía una salida. El espíritu seguía allí, observándome, esperando que hiciera algo, pero no sabía qué. Finalmente, en un acto de desesperación, decidí que solo había una forma de romper la cadena.
Si yo era la causa de todo esto, si mi presencia estaba provocando todo el sufrimiento, entonces la única solución era desaparecer. No quería morir, pero tampoco podía seguir viviendo sabiendo que estaba causando tanto dolor. Una noche, me dirigí a un puente que cruzaba un río oscuro y profundo. Las aguas abajo eran frías y traicioneras, y sabía que una vez que saltara, no habría vuelta atrás. Me acerqué al borde, sintiendo el viento en mi rostro, y miré hacia el abismo que se extendía debajo de mí. En ese momento, sentí la presencia del espíritu más fuerte que nunca. No había ira, no había odio, solo una profunda tristeza. La voz susurró en mi mente: no hagas esto. No es la solución. Pero no podía escucharla. El dolor era demasiado grande y la carga que llevaba era insoportable. Di un paso hacia adelante, pero antes de que pudiera saltar, una mano invisible me detuvo. Era una fuerza que no podía ver, pero que sentí con claridad. El espíritu estaba allí, no para empujarme, sino para salvarme. En ese instante, entendí que el espíritu no quería mi muerte. Quería justicia, quería paz, y estaba dispuesto a esperar, incluso si eso significaba seguir sufriendo. Con lágrimas en los ojos, retrocedí del borde del puente. Sabía que no podía seguir huyendo, que debía encontrar una manera de romper la cadena de accidentes. El espíritu me había dado otra oportunidad y no podía desperdiciarla. Desde entonces, he dedicado mi vida a buscar respuestas, a encontrar la verdad detrás de la injusticia que mantiene al espíritu atado a este mundo. Todavía no he logrado romper la cadena, pero sigo intentándolo, un día a la vez. No sé si alguna vez lo lograré, pero lo que sí sé es que no estoy sola. El espíritu sigue conmigo, observando, esperando el día en que ambos podamos finalmente encontrar paz. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.